Gracias por estar aquí hoy. Este seminario web está patrocinado por los Centros de Negocios de Mujeres de California, California Women's Business Center. Y nosotros estamos aquí con nuestra experta Livia Berbesi. Hola, Livia. Hola, buenos días, buenas tardes, depende de donde estemos conectados. Bienvenidos, muchísimas gracias. Yo me llamo Irma Vargas y yo soy dueña de Canterbury Business Center, quien está aquí con Livia presentando hoy este webinar. Livia es una economista, coach y consultora para pequeños negocios y su especialidad es en desarrollar empresarias y sus negocios. Dinos un poquito más de ti, Livia. Gracias, Irma. Muchísimas gracias. De verdad es un honor y un placer estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Como les decía Irma, soy Livia Berbesi, economista de profesión y me dedico al coaching y la consultoría para pequeños negocios y me he especializado en todo lo que tiene que ver con desarrollo empresarial. Hace más de 20 años, en realidad como 25 años que tengo trabajando con dueños de pequeñas y medianas empresas y fundamentalmente mi gran foco de trabajo es todo lo que tiene que ver con la parte económica, financiera y estratégica de los negocios para ayudarlos a desarrollarse y a conseguir innovaciones y a conseguir nuevas formas de navegar y de crecer al mismo tiempo. Me encanta. Perfecto. Bienvenida. Les quería decir que antes de que empiece Livia con toda la información que tiene para nosotros, si tienen preguntas, pueden preguntar en el Q&A o pueden escribir su pregunta en el chat. Nomás que vean que es para todos, pueden ponerlo en todos. Es el chat, lo pueden ver a la derecha de la pantalla. Excelente. Y ahí yo te pediría que si tú vas viendo las preguntas, como me puedes interrumpir tú misma y me las lees, ¿sí? Por favor. Sí, cómo no. Ok, bueno, excelente. Entonces comenzamos con un tema que es un tema crítico, fundamental para cualquier negocio y que tiene que ver con el arte de fijar precios. Es una de las principales preguntas que todos los dueños de pequeñas empresas, bien sea cuando están comenzando su negocio, cuando tienen ya su negocio, cuando ya tienen mucho tiempo en su negocio, es una de las principales preguntas que tienen acerca de cómo fijo mis precios. Y este webinario se llama así, el arte de fijar precios, porque en realidad es un arte. Tiene técnicas, pero también tiene elementos que vamos a conversar durante este webinario. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para fijar precios? ¿Y qué es lo que vamos a estar conversando durante el transcurso de este webinario? Uno primero es qué es lo que se entiende por precio, cuál es la importancia del precio, cuáles son los factores que influyen en las decisiones para fijar los precios y conversar un poco a ver sobre los métodos para fijar precios. Entonces vamos a comenzar por hacernos la pregunta, ¿qué es lo que entendemos por precio? Aquí es súper interesante porque cuando uno le pregunta a las personas qué es lo que entienden por el precio, muchas veces se les confunde el precio con el costo y realmente cuando nosotros hablamos de precio, de lo que estamos hablando es acerca de lo que tiene que ver con lo que nuestros consumidores están dispuestos a pagar basados en el valor que ellos perciben del producto o el servicio que yo tengo. Y esta es una primera distinción que es clave e importante. El precio está relacionado con el valor que mis consumidores estén dispuestos a pagar. Eso es la principal característica de la definición del precio. No es lo que yo pienso que puedo cobrar
por un producto o servicio, está relacionado con lo que mis consumidores están dispuestos a pagar. Y eso hace una primera diferencia que la vamos a estar tomando y tocando a lo largo de la conversación durante el webinario. Entonces, esto es clave. Tiene que ver con los consumidores, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con ellos. Nuestro trabajo está en mostrar que el producto o servicio que nosotros tenemos tiene ese valor, por lo tanto el consumidor va a estar dispuesto a pagar. ¿Cuál es la importancia de saber fijar los precios? Bueno, lo primero tiene que ver con que cuando nosotros montamos un negocio, el objetivo fundamental desde el punto de vista financiero de nuestro negocio es generar ganancias. Si nosotros estamos haciendo un negocio que no genera ganancias, entonces hay dos razones por las cuales no podemos estar generando ganancias. Por un lado, porque por el lado de los ingresos tal vez no estamos vendiendo suficiente o no estamos colocando el precio correcto, lo vamos a ver ahora. O por el lado de los costos es que estamos gastando muchísimo más de lo que deberíamos gastar. Entonces, el precio correcto nos aumenta las posibilidades de tener un negocio rentable alineado con los objetivos de la compañía. Si nosotros tenemos un negocio, el objetivo fundamental desde el punto de vista financiero de nuestro negocio es que sea rentable. Y rentable significa que los ingresos sean mayores que los costos y que esa diferencia que queda después de restarle los costos y los gastos a los ingresos sea suficiente para pagarle a nuestro socio principal, que es el IRS, y lo que nos queda a nosotros como ganancia por nuestro negocio. Entonces, aquí comienza la importancia fundamental del precio, porque es el precio correcto, es el que aumenta nuestras posibilidades de tener un negocio rentable. Lo segundo por lo cual es muy importante, porque como les decía, si nos equivocamos fijando ese precio, las consecuencias pueden ser muy graves, pueden ser muy dolorosas. Pudiera ser que al final del año terminemos dándonos cuenta que mientras más vendemos, más perdemos. Lo he visto en muchísimos negocios, muchos clientes pequeños. Esta es una de las cosas muy críticas que les pasa. Les da miedo fijar el precio, creen que si ponen el precio muy alto, entonces los clientes no se los van a pagar y terminan en una situación grave y crítica al final del año cuando se dan cuenta que perdieron o que no ganaron suficiente o que subsidiaron el negocio con su trabajo. Entonces, si nos equivocamos cuando fijamos el precio, puede ser muy doloroso. Otro punto que es importante con respecto a la fijación del precio también tiene que ver con la propia identidad de la empresa, con la propia reputación de la empresa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando fijamos los precios, porque nuestros precios se convierten en la primera impresión de la empresa, de nuestros productos, de nuestros servicios. Dependiendo de la estrategia que nosotros tengamos, ya lo vamos a conversar un poquito más adelante también, pero es clave que nosotros entendamos que el precio configura el tipo de producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. Aquí les pongo un ejemplo. Si usted ve un reloj que cuesta $5,600, usted inmediatamente se imagina que es un Rolex o algún reloj con alguna de estas marcas súper caras. Pero si usted ve un reloj que se vende en $65, usted dice, oh, esto es un producto barato. Está bien si usted como dueño del negocio, esa es su estrategia de tener productos baratos para un segmento de mercado que va a comprar estos productos baratos. Pero no nos podemos arriesgar, tiene que ser por estrategia. El precio forma parte de la estrategia de posicionamiento de una empresa. Si estamos posicionándonos por ventas masivas, entonces los precios pueden ser baratos, pueden ser bajos. Pero si nosotros nos estamos posicionando en un segmento de mercado muy especial, nuestros precios tienen que estar adaptados a ese segmento de mercado. Entonces es muy importante porque también es lo que fija nuestro posicionamiento de nuestros productos y nuestros servicios. Ahora conversemos un poquito acerca de algo que tiene que ver, de alguna manera, hay unas leyes que funcionan en el tema de los precios y el consumo y el número de consumidores. Es una ley económica, que es la ley de la demanda, que dice que mientras más alto es el precio de un producto, en general, hay menos consumidores. Eso es una regla. En general, porque hay excepciones, hay dos tipos de excepciones.
pero en general hay una relación entre el precio y el número de consumidores. Mientras más alto es un precio, significa que hay menos consumidores. Y les voy a explicar qué es esta lámina que tenemos aquí y para qué nos va a servir. Fíjense en esta lámina. En esta lámina tenemos 4 situaciones. Una primera situación es de un bien, un producto cualquiera, no importa. En este momento no importa cuál es el producto. Este es un producto este es un escenario. Si lo vendemos a $10, vamos a tener 500 consumidores. Si lo vendemos en $20, vamos a tener 300 consumidores. Si lo vendemos en $50, vamos a tener 50 consumidores. Y si lo vendemos en $100, vamos a tener 5 consumidores. Si usted es el director de una empresa, si usted es el dueño de su empresa y están haciendo estos ejercicios para definir los precios, la pregunta, no me la van a contestar, ¿verdad? Pero hágase la pregunta, ¿cuál de estos 4 precios usted elegiría para este producto? El $10 para tener 500 consumidores, $20 para tener 300 consumidores, $50 para tener 50 consumidores o $100 para tener 5 consumidores. Esto es lo que la pregunta. Por allí alguien está diciendo algo de, perdón, voy a interrumpir, alguien está preguntando, la presentación está a pantalla completa, puede ser a lo mejor desde donde está conectado. Entonces, regreso aquí. ¿Cuál es la relación entre los precios y los consumidores? Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. La pregunta para los que están viendo este seminario, escuchando esta presentación es, ¿cuál de los 4 pondrías? ¿El de $10, $20, $50 o $100? ¿Cuál de esos 4 pondrías? Escríbanlo en el chat, no lo voy a leer, pero escríbanlo en el chat para que ustedes mismos piensen. 10, 20, 50 o 100. Ahora les voy a mostrar cuál de estos 4 es el precio óptimo y por qué se toma la decisión. Aquí solamente estamos viendo la relación entre el precio y el número de consumidores. Sin embargo, como les decía al principio, recuerden que el objetivo de un negocio es generar ganancias. El objetivo financiero de un negocio es generar ganancias. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué sería lo que pasa dependiendo del precio que nosotros fijemos? Aquí tenemos una curvita que es bien interesante, que nos muestra que cuando nosotros tenemos el precio de $100, este es el número, en la línea horizontal está el número de consumidores y en la línea vertical están los precios a los que se están manejando. Si tenemos 5 consumidores, el precio es 100. Si tenemos si el precio es 50, tenemos 50 consumidores. Si el precio es 20, tenemos 300 consumidores. Y si el precio es 10, tenemos 500. Ahora fíjense que el precio óptimo que se debe pedir, que se debe fijar, es esta curva que tenemos aquí enfrente, es lo que nos da la respuesta. Miren, fíjense esta curva, porque esta curva es la multiplicación del precio por el número de consumidores, porque eso es lo que me va a dar el ingreso. En teoría, mientras más grande mi ingreso, más probabilidad tengo yo de tener ganancias, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasa. Esta es la curva que nos da la respuesta y nos dice que $20 es el precio óptimo. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos el precio de $100, tenemos 500, 100, perdón, se me enredó la lengua. A $100 nosotros vamos a tener solo 5 consumidores. 5 consumidores me van a dar $500 de ingresos. Ni siquiera lo veo en esta curva. Está aquí entre 0 y 2.500. En esta curva tenemos aquí en el eje vertical los ingresos y en el eje horizontal el número de consumidores. Sin embargo, cuando tenemos 50 consumidores, que son los que tenemos cuando el precio es de 50, nuestros ingresos son de 2.500. Pero cuando tenemos 300 consumidores,
al precio de $20, tenemos $6,000 de ingreso. Y cuando tenemos 500 consumidores al precio de 10, nuestro ingreso es de $5,000. Entonces, fíjense que la forma de decidir cuál sería el precio óptimo es mirando cuáles son los ingresos potenciales que se pueden generar. Y en este caso, el precio óptimo es $20. No necesariamente porque tengamos más consumidores implica que vamos a tener mayores ingresos o mayores ganancias. Y este es el primer mito que quiero que les quede en la cabeza. Cuando nosotros estamos fijando los precios, no necesariamente porque tengamos más consumidores significa que vamos a tener más ingresos o vamos a tener más ventas. Entonces es muy importante esta primera conversación. Existe un precio óptimo porque lo que nosotros estamos buscando es que nuestros ingresos sean mayores. Ahora, vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la fijación de los precios. Hay dos tipos de factores, los internos y los externos. Vamos a hablar de los internos, que son aquellos que nosotros de alguna manera tenemos bajo control, que dependen de la forma como nosotros administramos nuestros recursos. Y esos factores internos tienen que ver con los costos. En el caso de que el negocio sea un negocio de comercialización, vender es comprar. Las compras representan el 80% del precio de ventas. Cuando yo lo que hago es que compro productos para revender, mi principal costo es lo que viene relacionado con las compras de esos productos que yo estoy revendiendo. Cuando yo soy un fabricante, el secreto tiene que ver, vender es producir eficientemente. El costo de producción es quien me representa el 80% del venta. Si yo fabrico productos, si yo fabrico camisas, si yo fabrico vasos, si yo fabrico cualquier cosa que yo fabrico, la capacidad que yo tengo para poder controlar esos costos es ser muy eficiente en la producción, porque el 80% de mi precio de venta está representado por ese costo de producir. Cuando yo tengo una empresa en donde estoy vendiendo servicios o productos basados en propiedad intelectual, por ejemplo, cuando yo vendo software, cuando yo vendo diseño gráfico, cuando yo hago este tipo de actividades que tienen que ver con horas hombre aplicadas, el costo está mayormente compuesto por el costo de ventas y el nivel de servicio y soporte técnico que se ofrece. Está directamente relacionada al número de horas que se colocan en la generación de ese servicio o de ese producto. Entonces, estos son tres elementos interesantes porque dependiendo del tipo de empresa que yo tenga, depende el tipo de costos y depende dónde yo voy a poner mi énfasis para administrar los recursos para ser más eficiente. Si soy un comerciante y lo que hago es que hago reventa, tengo que estar muy atento al costo de los productos que estoy revendiendo, lo que me cuesta comprarlo. Si lo fabrico, tengo que estar muy atento a los recursos que utilizo para la producción. Y si lo que tengo es una empresa de servicios o productos basados en propiedad intelectual, mi costo está asociado al nivel de servicio que yo le preste a mis clientes, al soporte técnico que se ofrezca, en general al número de horas que se utilizan para entregar ese servicio. Entonces, vamos a ver cuál es una clave cuando estamos hablando de los costos. Lo primero que nosotros necesitamos saber cuando vamos a fijar precios son nuestros costos. Es lo primero, es la clave. No importa el tipo de empresa que yo tenga, yo tengo que conocer mis costos. ¿Y por qué es tan importante conocer los costos? Porque con los costos yo puedo determinar, esta es una herramienta poderosísima que se llama punto de equilibrio. Es una herramienta que me permite a mí determinar cuál es el precio que yo debería cobrar para que mis ingresos sean iguales a mis costos. O cuál es la cantidad que yo tengo que producir o vender para que mis ingresos sean iguales a mis costos. El punto de equilibrio entonces se produce cuando las ventas, es decir, el precio multiplicado por la cantidad vendida, son iguales a los costos fijos más los costos variables. Por eso es importante que nosotros conozcamos, la primera tarea para fijar precios es conocer los costos fijos y los costos variables de nuestros productos y servicios.
Para estimar correctamente los resultados de un proyecto empresarial, entonces se necesita conocer cuáles son las relaciones que se establecen entre los precios, los costos y los volúmenes de venta. A ese análisis que hicimos con el precio de 5, 10, 20 y 50 dólares y 100 dólares, es importante ahora incorporarle los precios, porque a lo mejor a ese precio yo tengo la mayor cantidad de ingresos, pero ahora tengo que poner los costos, porque como decía desde el principio, la importancia de los costos es que me ayuda a aumentar la probabilidad de que yo tenga ganancias en mi negocio. El punto de equilibrio se determina entonces para saber cuál es la venta mínima que yo tengo que hacer para cubrir mis costos y lo calculamos para un periodo determinado. Normalmente un año, un mes, un trimestre, generalmente es un año o un mes la forma como calculamos el punto de equilibrio. Porque, les repito, es clave conocer mi punto de equilibrio porque yo entonces puedo saber cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender para cubrir esos costos y que mi ganancia sea cero. ¿Qué es lo que significa eso? Que si yo vendo por encima de mi punto de equilibrio, voy a tener ganancias. Pero si vendo por debajo de mi punto de equilibrio, voy a tener pérdidas. Entonces tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo. Probablemente mis costos no están bien administrados o probablemente mi precio es muy bajo. Entonces esto es clave y es una herramienta fundamental. Aquí hay una expresión gráfica de lo que es el punto de equilibrio. Miren, fíjense, aquí tenemos esta línea verde, espero que la vean verde en pantalla, son los ingresos. Y los ingresos van en función, en la línea horizontal tenemos la cantidad de producto vendido y en la línea vertical, en el eje vertical, tenemos los ingresos, en la multiplicación de los ingresos, las ventas que tenemos de estas cantidades de productos. Así que la línea verde que está aquí, que va derechita, mientras más productos vendemos, más altos son los ingresos. Esto es a un precio fijo. Luego tenemos aquí una línea roja que es perpendicular con el eje horizontal, que son los costos fijos. ¿Y por qué los costos fijos? Porque estos son los costos que no importa cuántos productos nosotros vendamos, siempre vamos a tener esos costos fijos. ¿Cuáles son esos costos fijos? La renta, todos los meses nosotros tenemos que pagar la renta, el alquiler, vendamos o no vendamos. Todos los meses, ¿sí? Hay una pregunta, ¿cómo se conoce la relación precio-consumidores? Hay una fórmula económica que se llama la elasticidad de la demanda. Los productos, hay como una fórmula que uno la puede buscar dependiendo del tipo de producto, hay una elasticidad de la demanda. ¿Qué significa la elasticidad de la demanda? La elasticidad de la demanda dice, eso es una fórmula económica, que cada producto tiene una forma distinta de que los consumidores se comporten ante los precios. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, se los voy a dar con dos extremos. Ahí, si ustedes, se ve mucho en los supermercados. En los supermercados se ponen productos que ya se van a vencer y se ponen allí y los ponen a bajo precio. Por muy barato que se ponga ese producto ahí en el supermercado, eso no va a significar que va a haber muchísima gente que se va a volver loca yendo al supermercado a comprar esos productos que tienen ese precio mínimo porque son productos que ellos se van a vencer. Entonces, en ese caso, eso existe una fórmula económica que se llama así, elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda para el precio de ese producto es muy bajita cuando lo bajas, porque lo puedes bajar muchísimo y la gente por eso no va a salir corriendo a comprarla. El otro extremo, por ejemplo, es otro extremo. Si usted vende obras de arte, fíjense en una subasta de obras de arte. Mientras más alto se sube el precio, más gente hay que quiere comprar ese producto. Entonces, en ese caso, la elasticidad de la demanda precio hacia el alta es muy baja también, porque es un tipo de bien que se llama de lujo. En general,
eso lo dan estudios, hay estudios específicos para identificar cuál es la elasticidad de la demanda. Eso es una cosa súper técnica, súper complicada. Nosotros, cuando nosotros lo vemos para lo práctico, desde nuestro negocio tenemos que saber, uno, si yo vendo productos de este producto que se llaman productos que son, con los productos, el nombre en español es que son muy caros, que son productos de lujo, esos productos yo puedo cobrar lo que yo quiera porque tiene que ver, la gente siempre quiere los productos de lujo más caros. Y si yo vendo productos que son de este tipo de productos, que son de baja calidad, que son este producto como por ejemplo el pan que les comentaba, pan viejo. Si yo vendo estos productos, la elasticidad allí no va a responder por mucho que yo baje el precio para que la gente aumente. Entonces, la verdad, la respuesta es una fórmula económica que cada producto y servicio lo tiene, se puede ubicar en algún estudio, pero la verdad es que la experiencia nuestra nos empieza a mostrar un poquito cómo nosotros calcular esa relación. Al final de la presentación, en las últimas 2 láminas, voy a hablar un poco más de cómo nosotros podemos estimar esa relación entre los precios y la cantidad de consumidores. Ahorita les acabo de hablar de lo técnico y ahora en las últimas láminas, por eso no les explico ahorita, lo vamos a ver cómo podemos nosotros en nuestro propio caso, cómo tener una estimación sin usar una fórmula económica. Espero que haya aclarado en vez de enredar. Sí, y dice muchas gracias. Bueno, en la última lámina les voy a dar una forma de estimar eso con experiencia propia. Pero esta es la aplicación técnica de una economista que les acabo de dar. Entonces, completando la información de lo importante del punto de equilibrio, es que si nosotros vemos aquí, entonces les decía, tenemos aquí esta línea roja, que es el costo fijo, que es la renta, todo lo que yo tengo que pagar. Si yo tengo personal administrativo, yo tengo que pagarle el payroll todos los meses, venda o no venda. Si yo tengo una renta, yo tengo que pagar la renta, venda o no venda. Yo tengo que pagar el teléfono, venda o no venda. Yo tengo que pagar los servicios, venda o no venda. Esos son los costos fijos que están aquí representados por esta línea roja. En este caso, en este supuesto, son $5,000 que se pagan todos los meses. No importa cuánto yo venda, tengo que pagar esos $5,000. Y aquí arriba tengo una línea que es un rojo diferente al anterior, también es roja, pero es un poco más hacia a lo fuerte. Esto se llama el costo total, que es la suma de este costo fijo, que son $5,000, por eso empieza en 5,000, más el costo variable. ¿Qué es el costo variable? El costo variable es todo aquello que está relacionado con el producto que yo estoy vendiendo. Cuando yo vendo, por ejemplo, yo tengo un restaurante y yo vendo comida. Lo que yo gasto en la producción, voy a inventar, de un burrito, de un taco, lo que yo gasto en harina, en el arroz, en los ingredientes, eso que yo gasto es costo variable. ¿Por qué? Porque se va cuando la persona se lleva el producto. Está directamente relacionado. Si yo no vendo, bueno, en el caso de la comida hay algunas excepciones porque si la preparé y no la vendí, la tengo que botar. Entonces se convirtió en una pérdida. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo yo produzco vasos. Si yo produzco vasos, el costo directo es el papel que se usa para producir ese vaso, es la tinta que se usa para imprimir lo que se va a imprimir en el vaso. Si yo no lo vendo, yo tengo mi vaso en el inventario. No es un costo, lo tengo allí en mi inventario. Solamente se convierte en costo ese material que yo utilicé cuando la gente se lo lleva. Entonces, los costos variables están directamente relacionados. Mientras yo más vendo, el costo variable también se va moviendo. En el tema de los servicios, por ejemplo, cuando uno da consultoría, si nosotros damos un servicio de consultoría, el costo directo es la hora que le pagamos a un consultor por dar ese servicio. Si nadie contrata una hora de consultoría, yo no le pago al consultor su hora de trabajo. Por lo tanto, ese costo variable solamente se desarrolla o se ejecuta
cuando yo estoy vendiendo o produciendo. Entonces, esta línea que está aquí es el costo variable, el costo total. Fíjense que se cruza la línea con la línea verde aquí en un punto. Mírenlo, aquí está este punto. En este caso, cuando esta empresa vende 120 productos, esta es la cantidad de productos, genera, puede ser unos $12,000, está entre 10 y 15 mil dólares. A ese precio, al precio que es un precio fijo, si yo vendo 120 productos y genero ingresos por $12,500, según esta curva, yo estoy cubriendo mis costos fijos y mis costos variables. Antes de 120 productos, yo estoy perdiendo dinero. Después de 120 productos, yo empiezo a ganar. Esto es clave determinarlo. Les voy a mostrar una fórmula, por razones obvias, no lo vamos a hacer aquí, pero les voy a mostrar una formulita que se usa para calcular el punto de equilibrio. Recuerden, el punto de equilibrio es el punto en el cual las ventas son iguales a los costos y los gastos. Por lo tanto, estoy ganando 0, estoy en el equilibrio. Si vendo menos del punto de equilibrio, como en este caso, si vendo 100, vamos a llevarlo, la línea verde está por debajo de la línea roja, por lo tanto tengo pérdidas. Si vendo 140, la línea verde está por encima de la roja, por lo tanto estoy ganando. Este es el punto clave que todos y cada uno de nosotros debemos conocer acerca de nuestro negocio. Yo tengo que ser capaz de decirle a una persona, si yo vendo, voy a pensar en la consultoría, si yo vendo 100 horas de consultoría al mes, yo cubro mis costos y mis gastos. Por encima de 100 horas de consultoría que yo venda al mes, voy a tener ganancias. Si vendo menos de 100, voy a perder. Ahorita vamos a ver cómo se calcula entonces, cuál es el precio al que yo tengo que vender para estar en el equilibrio. Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Esta es una fórmula para calcular cuál es la cantidad que se requiere vender para cubrir los costos fijos y los costos variables. Q es cantidad, CF, costo fijo, dividido entre el precio al que nosotros tenemos fijo, en este caso suponemos que el precio es fijo, menos el costo variable. Esta fórmula la aplicamos y nos da cuál es la cantidad de productos que se requieren vender para cubrir los costos fijos y los costos variables. Ahora veamos la que en este momento en cuestión necesitamos conocer nosotros con respecto del precio. Yo necesito saber cuál es el precio que yo tengo que cobrar para cubrir los costos fijos y los costos variables de mi negocio. Y aquí es donde comienza a aparecer la importancia de conocer los costos. Si yo no conozco mis costos, yo no puedo determinar mi punto de equilibrio. Por lo tanto, yo no sé cuál es el mínimo precio que yo tendría que cobrar para cubrir mis costos fijos y variables para generar, por lo menos, estar en el equilibrio, para ni ganar ni perder. Aquí está la fórmula para calcular este precio, es una multiplicación del costo de venta unitario por la cantidad de productos más el costo fijo dividido entre la cantidad de productos. Esto parece una retahíla. No tenemos por qué saber hacerlo directamente, saber aplicar la fórmula. Para eso se pide apoyo y los podemos apoyar con esto. En cada uno de los centros de mujeres, de los Women Business Center, hay personas que los pueden ayudar a ustedes a conocer cuáles son sus costos y hacer este cálculo del punto de equilibrio. Lo que es importante y clave para nosotros como dueños de negocio es que tenemos que saber que esto es crucial para el manejo de nuestro negocio. Yo no puedo tener un negocio y esperar que voy a ganar dinero si yo no conozco cuáles son mis costos, y yo no puedo entonces saber que mi precio que estoy cobrando está muy bajo para cubrir esos costos. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros costos para saber el mínimo, y no me canso de repetirlo, porque
Les cuento, es impresionante lo que nos pasa cada vez que recibimos un cliente. Les cuento el caso, tengo varios casos súper emblemáticos. Tengo un caso de una cliente, hermoso producto que tiene esa cliente, un producto extraordinario, que además es un producto que prácticamente está considerado artístico. Es un producto bellísimo, que lo más impresionante que tiene el producto es toda la parte de diseño que lleva, es una pieza de vestir, que lleva diseño, que lleva mucha imaginación, que lo pone ella, porque ella es una artista. Y entonces ella expresa su arte a través de esa pieza de vestir, que es un pañuelo. Cuando ella llegó a pedirnos apoyo, porque quería hacer su plan de negocio y quería mirar cómo iba ella a poder desarrollar más grande su negocio, comenzamos a conversar. Y cuando comenzamos a conversar y empezamos a mirar, yo le digo, ¿cuál es el precio que tú cobras por tu pieza hermosísima, por este pañuelo tan hermoso que tú estás vendiendo? Y me dijo el precio. Le digo, bueno, es chévere, vamos a revisar los costos. Y me dice, no, es que no hay ningún problema, me dice ella. Mira, el único costo que yo tengo es la tela que yo uso y lo que yo le pago a la costurera. Le digo, ajá, y me dice, después que yo saco el costo de la tela y lo que yo le pago a la costurera, me quedan, me acuerdo que me dijo, $50 me quedan. O sea, estoy súper bien, gano el doble de los costos, fue lo que me dijo. Le digo, sí, ¿estás segura? Vamos a revisar esos costos. Y el primer trabajo que hicimos, ok, ¿cuánto le pagas a la costurera? Perfecto. ¿Cuánto te cuesta en promedio la tela que se usa para coser? Tanto. Y entonces yo le pregunto, ¿y cuánto cuesta el tiempo que tú le dedicas a la parte de diseño? ¿Cuántas horas le dedicas tú a cada pieza para diseñarla, para elegir cómo vas a combinar los colores, para hacer los patrones, porque ella hace los patrones? Cuando sacamos la cuenta poniéndole un precio bastante barato a su hora artística, ella se ponía las manos en la cabeza porque decía, wow, estoy regalando mi trabajo. Le digo, por supuesto, lo más valioso de tu trabajo no es la tela, no es la costura, es la esencia que tú le infundes a esa pieza que se convierte en un pañuelo. Y luego que hicimos eso, estuvimos revisando y ella había comenzado a vender directamente, pero también le estaba vendiendo a unos museos donde estaban vendiendo sus pañuelos. Y era increíble. Ellos estaban vendiendo el pañuelo 5 veces el precio al que ella se los vendía a ellos, porque ellos sí sabían el valor. Eso lo vamos a ver en la última parte de la presentación. Entonces, moraleja. Primero que nada, necesitamos conocer los costos de nuestro servicio y no se nos puede olvidar incluir el tiempo que nosotros le dedicamos a la producción o al servicio. En este caso de ella era muy evidente porque ella formaba parte de la producción, pero además había que sumarle el tiempo de ella haciendo marketing, el tiempo de ella administrando, el tiempo de ella buscando recursos. Eso no estaba en esa cuenta que sacamos. Entonces, moraleja, es clave y fundamental conocer los precios, pero no dejar ningún precio en la obviedad. Tenemos que incluir en la lista. No importa que cuando saquemos la cuenta nos demos cuenta, como ella, que estaba regalando su trabajo. El primer paso es entenderlo para luego ir a la fijación de precios y ya les voy a mostrar entonces. Al final de la presentación vamos a conversar sobre eso. ¿Cuál es el otro factor interno? El primer factor interno son los costos, que yo creo que lo puntualicé bastante, la importancia que tiene. No me canso de repetirlo. Y el segundo factor son los objetivos del negocio. Depende de lo que usted quiera hacer con su negocio o del momento que usted está en su negocio, depende de esos objetivos. Usted puede, una vez que conoce sus costos, porque si no conoce los costos no puede hacer lo siguiente. Una vez que usted conoce los costos, usted decide con qué estrategia de precios va a salir. Si los objetivos de su negocio son sobrevivir, que en por ejemplo, con esta situación súper interesante en términos de lo que es externo que nosotros
nosotros no podemos controlar, que estamos viviendo en este momento, todos los que tenemos negocios, bueno, los empleados, todas las personas en general, no nos escapamos nadie, pero nosotros los que somos dueños de negocio, en este momento nosotros tenemos que revisar lo que estamos haciendo, si nosotros queremos navegar las crisis, si nosotros queremos salir adelante de la crisis. Por ejemplo, en este caso está escrito sobrevivir. Les cuento un caso. Yo tuve una clienta que era impresionante. Ella se lanzó a una aventura de producir unas camisetas playeras. Sacó un logo. Fue una aventura en la que ella se lanzó. Y lamentablemente no las logró vender. Cuando ella llegó a pedirnos asesoría a nosotros, la encontramos que ella tenía todas esas camisetas que había producido ahí sentadas en la casa, puestas en una esquina, y ella todos los días la veía y estaba de verdad frustrada, desesperada porque no las había podido vender. Entonces, en la conversación sacamos la cuenta de los costos, de cuánto le había costado producir, etcétera, etcétera, todo eso, y llegamos a la conclusión que ella necesitaba. Era más caro tener esa mercancía ahí enfrente, todos los días viéndola, inclusive desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista económico, que venderla rematada. No importaba que no fuese a recuperar ninguno de los costos, ya no importaban, porque eso no iba a suceder porque no las había podido vender. Necesitaba rematarlas para que al menos las pudiera sacar de allí y algún dinero en efectivo lo pudiera entregar en su bolsillo. Entonces, ahí la estrategia de fijación de precio no obedecía al costo, obedecía al momento en el que ella estaba viviendo. Finalmente consiguió una fundación en la cual ella se las vendió prácticamente, no sé, como decir a $1, una cosa así, para que la gente se la llevaran y la pudieran revender ellos en $1.50 y se ganaran 50 centavos para su fundación, y por lo menos fue de utilidad en algo. Se lo quitó del frente, esa mercancía ahí parada, y por lo menos recuperó algún dinero en efectivo. Si el objetivo del negocio es maximizar ganancias actuales, entonces ahí tenemos lo que les voy a conversar ahora más tarde. Si yo lo que quiero es maximizar la participación en el mercado, entonces yo tengo que conocer mi punto de equilibrio, porque entonces yo voy a irme a poner unos precios lo más bajitos que yo pueda, que yo no pierda, pero que yo logre aumentar el número de consumidores. Y lo otro, si yo estoy ejerciendo una campaña de liderazgo en el producto, yo estoy posicionando un producto como el superproducto, yo no puedo salir con unos precios bajiticos para ganar el mercado. No, yo tengo que, parte de la reputación de mi producto está relacionada con el precio, como lo vimos en las primeras láminas. Ahora, lo otro que también es un factor interno es el ciclo de vida del producto, dependiendo del tipo de producto que nosotros estamos haciendo. Si es un producto nuevo, generalmente en la fase de introducción, los precios son un poco más altos, porque es un producto novedoso, innovador, en lo que este producto va aumentando el número de personas que lo van aceptando y que lo van comprando, que es la fase de crecimiento. Los precios siguen subiendo un poco, sin embargo, alcanzan su máximo tope cuando el producto ya llega a un nivel de madurez, y cuando empieza a bajar la madurez de ese producto, a declinar, entonces se bajan muchísimo los precios. Vean lo que pasa con los teléfonos, podemos verlo muy fácilmente con lo que pasa con un iPhone. Cuando sale el iPhone tiene un súper precio y sigue alto. Ya después que pasó esa generación y que va a salir uno nuevo, ese iPhone que ya pasó como de moda, comienza a valer menos. Esto es importante conocerlo porque también eso incide en cómo yo voy a fijar los precios. Ahora veamos los factores externos. Aquí era donde yo les decía cómo yo determino esa relación entre el precio y el número de consumidores. Yo les voy a dar una buena noticia. No hay que calcular la fórmula económica. Si uno tiene acceso es bueno tenerla, pero no hay que calcularla. Porque aquí lo importante es, depende del cliente al que yo quiero llegarle. Si yo conozco mis costos bien, yo luego empiezo a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los factores externos tienen que ver con el valor que ellos perciben, que mis clientes perciben. Es diferente cuando yo digo, debo tener este producto, o cuando uno dice, bueno, es bueno tener este producto, y tiene que ver con la necesidad versus el dolor. Este valor del producto lo estamos viendo ahorita
en estos momentos se volvió crítico una cosa como el papel toalé, precio del cual nosotros no nos preocupamos. Se volvió tan crítico que la gente se lo llevó todo. No importaba cuánto costaba, se lo llevó todo. El agua, el papel toalé, depende de ese momento, de la necesidad que yo tengo o de la percepción que yo tengo sobre un bien. Eso le genera valor y no hay ninguna relación con los costos. Tiene que ver con mi percepción acerca del valor. Lo otro tiene que ver con si hay otro producto que sea una alternativa para los clientes. Me pasa mucho con gente que monta cosas de entretenimiento, que piensan, no, yo no tengo competencia porque este bar que yo estoy montando salen estrellitas por la ventana y nadie tiene un bar que salgan estrellitas por la ventana. No es verdad. A lo mejor nadie no tiene un bar que salgan estrellitas por la ventana, pero el segmento con el que estamos trabajando es entretenimiento, por lo tanto, si hay otras personas que tienen entretenimiento, cosas que son alternativas, yo tengo que considerar mis precios allí. Lo tengo con el caso de una clienta que ofrece clases de español y es interesante. Y a mí dice, Livia, es que yo no puedo cobrar por las clases como se cobra con unas clases, yo tengo que cobrar por las clases precios de actividad adicional que hacen los niños. En vez de ir a karate, ellos pueden venir a mis clases de español. En vez de ir a, no sé, a clase de pintura, vienen a mi clase de español. Entonces yo mi precio lo tengo que fijar en función de esas otras alternativas, de esas actividades adicionales que se hacen en los niños. Dependiendo de la sensibilidad del comprador, un poco les decía, este caso extremo de las compras así nerviosas, donde la gente está desesperada por comprar cosas, la gente es capaz de pagar lo que sea por eso, ese bien que está allí. El otro punto es el poder de compra. Dependiendo de quién es mi cliente, depende de su poder de compra, si está dispuesto, eso incide en el precio que yo puedo cobrar. Si yo tengo un segmento de mercado, que es un segmento de bajos ingresos, no voy a pretender poner unos precios para ese cliente que él no me lo pueda pagar. Y por último, de lo que tiene que ver con el mercado, la competencia, las regulaciones. Hay mercados que tienen regulaciones en los precios, hay cosas que tienen precios que tú no te puedes pasar de ese precio porque hay una regulación por alguna razón, porque es un bien de primera necesidad, porque es un bien esencial. Hay muchas cosas o por la competencia que hay en el mercado con respecto a esos bienes que tú estás ofreciendo. Y entonces, ahora esto que ya para cerrar, casi para cerrar, les comparto, lo hemos conversado, pero les quiero compartir, esta es otra distinción que es clave tenerla. ¿Cuál es la diferencia entre costo, precio y valor? El costo de un producto o servicio representa el valor monetario de lo que se gastó en producirlo. En otras palabras, el costo de un producto o un servicio es la suma de lo que yo pagué para producirlo. Si yo estoy haciendo, voy otra vez, hago tacos, el costo de producir ese taco es todo lo que yo pagué en ingredientes, lo que yo pagué en la persona que me hizo las tortillas o que las acomodó y que hizo la comida, el precio que yo pago por la renta, por la luz, todo el precio que yo pago, lo que yo pago, el valor monetario para que se produzca. Ese es el costo. El precio, por último, es la recompensa financiera cuando yo entrego ese producto o servicio. Pero el valor es lo que mis consumidores creen que mi producto o servicio vale para ellos. Y esto es clave en la definición de los precios y es en donde nosotros tenemos una cosa poderosísima que es la libertad de elegir cómo queremos nosotros que nuestros clientes perciban el producto o servicio que yo estoy dando. Y ahí es donde todas las estrategias de marketing aparecen como una herramienta poderosísima para que nosotros podamos trabajar en ese valor que mis clientes perciban. Y eso me va a ayudar a mí a colocar unos precios que dependan de ese valor. Vamos a ver algunos elementos. Entonces, antes de fijar el precio, nosotros necesitamos hacernos las preguntas correctas. Después que tenemos los costos, les repito, las preguntas son, ¿por qué la gente pagaría por mis servicios o productos? ¿Por qué a mí me lo comprarían? ¿Por qué pagarían? ¿Y cuál es el valor que ellos van a obtener, mis consumidores, por lo que yo les estoy ofreciendo?
tenemos una muy mala tendencia nosotros de tratar de ofrecer nuestros productos y servicios porque para nosotros son maravillosos, porque son los mejores del mundo, porque además a mí me encantan y yo creo que son buenísimos para todo el mundo. Me tengo que parar al revés, me tengo que parar en cuál es, a qué le soluciono yo a mi cliente con mi producto, y eso me va a decir cuál es el valor. Ahorita les voy a mostrar una tabla que se utiliza para eso y le pueden tomar una pantalla. ¿Cuál es el valor que mis consumidores van a obtener por este producto que yo estoy ofreciendo? ¿Para qué les sirve? Es la pregunta. No, yo siempre he dicho, por ejemplo, es un ejemplo que lo usábamos muchísimo con la pasta dental. La gente usa una pasta dental porque quiere tener los dientes limpios, porque los quiere tener blancos, porque quiere tener una sensación saludable en la boca. La gente no compra una pasta dental por los ingredientes, bueno, hay gente que sí lo hace, por los ingredientes químicos que tiene. Yo no puedo vender una pasta dental pensando que voy a hablar solamente de los ingredientes con los que está compuesta. Es parte de la información, pero no es solo eso. Yo vendo una pasta dental porque esa pasta dental le da una solución a unas necesidades que mi cliente tiene. Y ese es el valor que él percibe. Después él va a preguntar cuáles son los ingredientes. Sí, sí lo va a preguntar, pero después. Entonces, esto es clave para nosotros hacernos cargo de este factor que tiene que ver con el valor. ¿Por qué alguien va a pagar por nuestro servicio? Y cuál es el valor que yo le ofrezco, que las personas van a obtener. Esta tablita que está aquí es un ejercicio muy poderoso que todos deberíamos hacer con nuestros productos y servicios. Fíjense, tiene dos elementos. ¿Cuál es el tipo de valor? Y de lo que yo ofrezco, ¿cuál es mi producto o servicio que va a cubrir eso? ¿Cuáles son las características para mi producto o servicio? ¿Cuál es el valor básico entregado? Me voy a regresar a la pasta de dientes, que como que la tengo más fácil. ¿Cuál es el valor básico entregado? Bueno, de la pasta de dientes que me sirve para limpiarme los dientes. Cualquier pasta de dientes sirve para eso. O, ¿cuál es la ventaja? Es decir, ¿qué es lo que los productos del competidor no tienen? Entonces, yo tengo que conocer cuáles son las cosas que tienen las otras pastas dentales que están en el mercado que mi pasta dental la tiene. Voy a poner un ejemplo, que mi pasta dental es blanqueadura. Y las otras pastas dentales normales al precio que yo vendo mi pasta no la tienen. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que tu producto hace por sus consumidores? ¿Aumenta el placer o reduce el dolor? Voy a hablar de esta pasta dental, de una pasta dental blanqueadora. ¿Qué es lo que hace? ¿Que blanquea los dientes? No, que le da a la gente seguridad cuando se sonríe porque tiene una sonrisa brillante. Eso es lo que yo tengo que describir. No que le blanquea los dientes, es que le ofrece esa seguridad. Recuerden que la sonrisa es nuestra primera carta de presentación. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que poner aquí en las características. Y luego, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo se sienten tus consumidores cuando usan tu producto? Y es una combinación de las dos anteriores. Es decir, cuáles son las razones emocionales por las cuales la gente compra tu producto. Aquí esto es una clave. Cuando nosotros somos capaces de describir nuestro producto desde la experiencia, entonces podemos imaginarnos y poder generar esa información que tenemos para comunicar el valor que nuestro producto tiene. Y eso nos va a ayudar a nosotros a saber, si yo tengo claro cuál es mi cliente ideal y tengo claro cuál es el valor del producto que yo estoy ofreciendo, yo puedo identificar un precio. Lo miro con mis competidores, identifico un precio y puedo poner ese precio. Y estoy segura, si yo soy única y yo soy especial y hago mi producto especial, puedo fijar un precio que me ayude a ganar. No tengo por qué irme siempre por la estrategia de poner el precio más bajo para tener más clientes. No tengo por qué tener miedo. Y estas son, para finalizar entonces, unos ejemplos de algunas estrategias de precio. Es mirar el precio de mercado, la que hemos estado hablando más fuertemente que la estrategia de fijar precios por los costos, de tener un precio a pérdida, como el caso que les expliqué de la chica que tuvo que poner un precio para la pérdida, los precios que son psicológicos, que tienen que ver con el prestigio, por ejemplo, el caso de los 99 centavos, las empresas que tienen precios de 99 centavos. Tú vas allá y tú vas a comprar cosas de puro 99 centavos, pero de repente te consigues una que cuesta $3. Pero bueno, ya que estás ahí en la tienda,
te la llevas porque crees que es más barata y resulta que es más cara. Precios competitivos, es decir, cuando yo pongo precios por debajo del precio del mercado para atraer clientes, puedo armar paquetes para tener precios más competitivos y trabajar con el tema de las rebajas, que pueden ser temporales o permanentes, promociones que yo saco, cosas por estacionalidad. Para la Navidad saco alguna promoción, bajo los precios en ciertas cosas, etcétera. Estas son algunas de esas estrategias de precios. Un poco las he ido comentando durante toda la presentación. Y así que finalmente, ¿qué es lo que yo debo considerar antes de fijar los precios? Conocer los costos de producción, de ventas y de entrega, conocer el punto de equilibrio, investigar los precios de mercado, considerar mi posicionamiento y las ventajas competitivas que tiene mi negocio y mis productos, conocer a mis clientes, y eso es clave. Así que estas son las 5 cosas que debemos considerar antes de fijar los precios. Yo espero que esta información les haya sido de utilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y por aquí entonces les dejo con Irma para que nos despida. Muchas gracias, Livia. Gracias por acompañarnos a todos. Y hoy les invito a visitar al web de las California Women's Business Center, que es californiawbc.org. Tenemos 13 sitios en todo el estado de California. Y el próximo webinar será, Livia, ¿tienes el próximo? Aquí está. Va a ser el 9 de abril a la misma hora y la tema va a ser haciendo negocio con socios. Va a ser muy interesante. Vamos a tener otro experto. Como siempre, Livia, excelente webinar. Te damos muchas gracias y vamos sí, creo que sí se puede compartir la presentación, ¿verdad, Livia? Sí, cómo no. Yo te la envío para que se les envíe a las personas que participaron. Me imagino que sí, deben haber quedado registradas y el Women Business Center que las invitó debe tener. Muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día y que estén bien en estos tiempos. Hay que seguir adelante, sea como sea, y les agradecemos que estuvieron aquí con nosotros. Así es, muchísimas gracias y a cuidarnos mucho, que es nuestra principal tarea en este momento. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.